saldrás de esta. Bienvenidos. Muy buenos días, familia, qué bueno verles. Bienvenidos a su iglesia Comunidad Cristiana Emmanuel, donde más que una iglesia, somos una gran familia feliz. Me encanta volver a verles. Y si nos visitas, pues qué bueno que hayas tomado el tiempo para visitarnos. Siéntete como en tu casa. Todo lo que hacemos, lo hacemos especialmente diseñado para ti. Y un saludo muy especial y cordial a todos los que nos ven a través de las redes sociales, a través de YouTube, canal CC24. Antes de comenzar, debo cumplir con el penoso deber de informarles que el día de ayer, en horas de la tarde, ganó el Real Madrid. Felicitaciones a sus adeptos. Pero ¿sabe qué me dijo Dios? Saldrás de esta. La próxima temporada es del Barcelona. ¿Okay? Pero no todos son malas noticias. No todos son malas noticias. La sub-20 Vinotinto ganó esta mañana. ¡Qué bueno, qué bueno! Ahí estamos, ya Dios está haciendo la obra. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando en esta serie a través de los lentes por los cuales vemos las situaciones que nos acontecen en la vida. Y me vi retado toda la semana a ponerme los lentes de la fe. En un país tan convulsionado como el nuestro, en una ciudad con tantas problemáticas, definitivamente somos retados a ver nuestro país a través de los ojos de la fe. Y somos retados también a llevárnoslas bien. Todos, en última instancia, queremos tener buenas relaciones, no solamente con nuestros familiares, aunque en gran medida son con los que más nos relacionamos, sino también con todo el mundo. Yo estoy seguro que usted, como yo, todos los días amanecemos soñando con una nación unida donde caraquistas y magallaneros del Real Madrid y del Barcelona, oficialistas y opositores puedan vivir en armonía. Anhelamos eso. Queremos establecer buenas relaciones. Sin embargo, a pesar de ese deseo que anida en nuestro corazón, una de las cosas que debemos advertir es que vamos a ser heridos y vamos a herir a las personas con las cuales nos relacionamos. ¿Por qué? Muy sencillo, porque somos imperfectos. Y las personas imperfectas hacen cosas como no se deben hacer. Entre esos estamos usted y yo. Yo recuerdo un episodio que me aconteció, tenía yo aproximadamente 6 años de edad. Tengo buena memoria. 6 años de edad, recuerdo que mi mamá estaba en la cama, estaba viendo unas antigüedades que tenía. Entre esos estaba un anillo así pequeñito de oro, de una hermanita mía que había muerto a los 2 años y medio de edad. Y entonces yo empecé con el fastidio, mami, préstamelo. Al final ella cedió a mis pretensiones y me prestó el anillito de mi hermanita muerta. Yo me lo coloqué, salí a jugar con mis amigos y a fanfarronear un poco del nuevo anillo que tenía. Uno de mis amiguitos me dijo, préstamelo. Se lo presté, seguí jugando, me fui a la casa, me acordé, oye, el anillo, salí a buscarlo. Y cuando le fui a pedir el anillo me dice, no, ¿sabes qué? Me fui a la casa, me bañé y cuando me sacudí el anillo se salió y se me perdió. ¡Wow!
¿Cómo le digo a mi mamá esto? Al final tuve que enfrentarlo, fui hasta donde estaba mi mamá y le dije, mamá, perdí el anillo. Recuerdo que mi mamá agarró su brazo derecho, se tapó los ojos con su brazo y me dijo, apártate de mi vista. Desearía no haberte parido. Quien conoce a mi mamá sabe que es una viejita encantadora, espectacular, pero comete errores. Y esa frase no la dijo más nunca. Una sola vez la dijo. Y me martirizó por 30 años. No te quiere, no te quiere, no te quiere. ¡Wow! Eso hizo que yo tomara contra mi mamá una actitud de constante rebeldía, sobre todo muy acrecentada en la época de adolescente y los primeros años de juventud. Mire, me portaba tan mal que la hacía llorar continuamente. Mi mamá lloraba por la forma como yo me comportaba. ¿Y usted cree que eso a mí me arrugaba el corazón? Para nada. Dejé entrar esa herida y rumiarla en mi corazón, sembró una yuca que de verdad no me hacía nada de que ella sufriera. Bueno, yo también había sufrido y estaba sufriendo. Y ese episodio no solamente afectó mi relación con mi mamá, también afectó mi relación con mi hermano. Yo siempre veía que ella quería más a mi hermano que a mí. Y entonces eso hizo que mi relación con mi hermano, somos dos hermanos, no fuera tan cercana. Lo mismo sucedió con el amigo que me quitó el anillo. Yo sentía, por culpa de este desgraciado, me está pasando todo esto, nos distanciamos, me distancié de mis otros amigos, a mí que, ¿en quién confío? Si este era el que más ha llegado, me hace esto. Fue traumático para mí. Me sentía inseguro, defraudado, juzgado muy duramente. No me sentía amado. Bueno, de hecho, en ese episodio de no sentirme amado, siempre sentía que mi mamá tenía preferencias hacia mi hermano. Eso me hizo acordar de un chiste de una señora que tenía 4 niñitos y uno de esos niñitos era muy parecido a mí. Siempre sentía que su mamá tenía preferencias hacia sus hermanos. Y cada vez que servía la comida el niñito lloraba y ¡ay, qué pasa! No, que le serviste más a mi hermano que a mí. Y no, que el bistec más grande se lo pusiste a él. Y no, que... Todos los días una lloradera. Bueno, la mamá un día se puso de acuerdo con sus hermanitos y vamos a darle una lección a este glotón. Y agarraron toda la comida y se la sirvieron a él. Y cuando llegó él y se sentó, vio la comida y empezó a llorar. Y la mamá le dice, ¿qué? ¿No es suficiente? Sí. Y entonces, ¿por qué llora? Porque si así me serviste a mí, ¿cómo le habrá servido a mis hermanitos? Así era yo. No había forma de que mi mamá hiciera algo para que yo sintiera que me prefería a mí. Porque dejé que la herida entrara en mi corazón y eso era lo que continuamente estaba rumiando. Yo sentí por muchos años, ya les dije, como por 30 años que mi vida estaba hecha añicos, que había caído desde una altura y caí en un pozo profundo y oscuro y el dolor que me produjo la caída, el estar allí también con mucho miedo porque no sabía si iba a poder salir de allí. Yo no sé si tú has vivido una experiencia similar a esta, donde te has sentido herido y traicionado por alguien al que tú amabas, donde
nunca esperabas una reacción de ese tipo, que sientes que con su actitud o con lo que dijo o con lo que hizo te ha sumergido en un pozo de desesperanza. Un amigo, un ser querido, el gobernante de turno. Porque gracias a él las cosas no están como tú esperabas. Tú habías diseñado un plan de vida y te figurabas que a esta edad ya todo iba a estar color de rosas, a lo mejor casado con una familia espléndida, pero no teniendo que sufrir tanto, ni con tanta desesperanza, ni tener que trabajar horas extras para ver si me alcanza el sueldo para comprarme una harina pan. Tener hijos en una buena universidad, con empleo, con posesiones. ¿Cómo está tu corazón y el mío respecto a esto? Analízalo, hazte estas preguntas. Con ese trato injusto que has recibido, ¿cómo está tu corazón? ¿Recuerdas con frecuencia la situación injusta y te cuesta quitártela de la mente? ¿Siempre estás rumiando y pensando en esto? ¿Cómo es posible que ese desgraciado me hiciera esto? ¿Cómo es posible que yo haya recibido este trato con todo el amor que le he prodigado? ¿Te has dado cuenta que gracias a ese pensamiento continuo estás actuando de manera inapropiada, con explosiones de iras, con celos incontrolados, con deseos de venganza? Es difícil manejar la frustración, la ira y la desesperanza, pero no es imposible. ¿Sabe? Yo por muchos años manejé la ira de manera incorrecta, pensando y pensando y pensando, me sentía desvalorizado, no amado, y me costó mucho relacionarme. Y a la persona con la cual me relacioné, mi esposa, le hice mucho daño, muchísimo daño. A tal punto que por 3 años la mandé a un psiquiatra para ver si se corregía de tanto dolor y de tanta frustración que le causé. Si usted la ve medio tatareta, es culpa mía. ¿Yo? Pero como nunca te vas a equivocar haciendo lo que es correcto, yo quiero ilustrar la forma adecuada y correcta de cómo manejar las heridas, cómo manejar esto, seleccionando una historia de uno de los libros, o del libro, mejor dicho, más maravilloso que tú podrás leer. Y esa es la Biblia. ¿Okay? Dentro de ese libro tú vas a conseguir infinidad de historias, y he seleccionado una de las historias que, en lo que respecta a las relaciones personales y a su dificultad, pudiera decirse que es una de las más relevantes. Y es la historia de José. Es una historia de celos, de venganza, de intentos de asesinato, de promesas incumplidas, pero con un final victorioso y feliz. Quizás tú no conozcas la historia y entonces voy a ponerte en contexto. José fue hijo de Jacob, que posteriormente Jacob quería decir engañador, o quiere decir engañador, y Dios le cambió el nombre a Israel. Bueno, gracias a este hombre, la nación judía tiene ese nombre de Israel. Bueno, José era hijo de Jacob, o Israel, como tú le quieras decir. Este hombre
tuvo 4 mujeres y de esas 4 mujeres 13 muchachos. ¡Wow! Yo con 1 y 2 muchachos no sé qué hacer. Con 4 mujeres y 13 muchachos es de locura. Pero él lo hizo. Había de estas 4 mujeres una a la cual él amaba profundamente, de la cual él estaba enamorado. De hecho, esta mujer se llama Raquel. Él estaba enamoradísimo de ella. Cuando pidió la mano le dijeron, bueno, tienes que trabajar 7 años por ella. Trabajó 7 años duramente por esta mujer y en la noche que se iba a consumar el matrimonio, el suegro le metió la otra, la hermana, porque no conseguía con quién sacarla. Y entonces, bueno, ¿qué pasó aquí? Bueno, no, nosotros damos primero la más grande y después la más pequeña. Bueno, trabajó 7 años más para conseguir a esta Raquel y ellas se fueron con sus nanas y entonces ya son 4 mujeres. De esta mujer no lograba tener hijos, por eso tuvo hijos con las otras 3, hasta que al final, los últimos muchachos que tuvo, los tuvo de Raquel. Primero tuvo a José y después tuvo a Benjamín. Y pariendo a Benjamín, se muere Raquel. Okay. Primer golpe en la vida de José, quedarse huérfano. ¿Sabe qué es duro? Ser huérfano. Porque nuestros padres, aún con todos sus errores que cometen, son las personas que nos aman de una manera excepcional. Y como la historia es muy larga, yo voy a tomar algunos pasajes de la Biblia y otra parte te la voy a ir resumiendo. La historia continúa así. En Génesis capítulo 37, Israel amaba a José más que a sus otros hijos porque lo había tenido en la vejez. Porque no tuvo un hijo sino un nieto. Cuando suceden este tipo de cosas, que tienes hijos a muy prolongada edad, los que han tenido esta experiencia sienten que, oye, a mí no me dejaban hacer esto, pero a este sí. Empezamos a crear rivalidades porque tenemos un trato diferente, porque es el más chiquitico. Ay, míralo, ay, tan bello. Y los que estaban atrás. Mire, todos queremos el amor de nuestros padres, seamos grandes o seamos pequeños. Y cuando veamos que hay una preferencia por la edad, por el sexo, porque es enfermito, por lo que sea, comienzan a crearse rivalidades innecesarias. De hecho, fíjese cómo dice, Israel amaba a José más que a sus otros hijos porque le había tenido en la vejez y por supuesto porque era hijo de Raquel, la mujer que él amaba. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica muy elegante. Seleccioné esta versión NBI porque dice una túnica muy elegante. Viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. ¿Qué tal? Porque un padre comenzó a prodigar más afecto a su otro hijo por cualquier razón, crea rivalidades en el grupo familiar y comienzan a distanciarse y inclusive a odiarse los hermanos. Pero la culpa no era solamente de su papá. También José tuvo la culpa, ¿sabe? José tuvo unos sueños. En esos sueños él comenzó a alardear a sus hermanos. Mira, ven acá, yo tengo un sueño de que habían muchas espigas, yo era la espiga del centro y todas las otras espigas se inclinaban ante mí. Yo no sé, pero en mi edad eso del hermano mayor era bien, hay que respetar al hermano mayor. Entonces que un mocoso venga a decir, no, tú te vas a inclinar, que anda, lávate el palto, no seas bolsa tú. Bueno, eso pasó. El papá lo reprendió, oye José, ¿cómo se te ocurre hacer esto? Pero ya el mal estaba hecho. La corrección llegó tarde.
Fíjese cómo sigue la historia. Sus hermanos replicaron: ¿de veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a someter? Y lo odiaron aún más por los sueños que él contaba, porque no fue prudente al hablar. ¿Okay? Ahora, no mucho tiempo después de haber contado estos sueños, sus hermanos mayores agarraron el ganado y se fueron como a 4 días de distancia a una ciudad a cuidar el rebaño, por allá a pastorear el rebaño. El papá sabía que estos no eran de muy buena conducta, ya José los había sapeado. Entonces le dice a José: oye José, anda a ver qué están haciendo tus hermanos. Si a usted le hubieran dicho esto, usted sabe que su hermano lo odia, está a 4 días de distancia, anda a ver qué está haciendo tu hermano. Si abolsa tú, yo no voy, ya ellos están grandes, ellos se saben cuidar. Esa hubiese sido mi reacción seguramente, no sé si la tuya. Pero José no dejaba abrigar el resentimiento en su corazón, obedeció a su padre y fue a 4 días donde ellos estaban a velar por la integridad de unas personas que lo odiaban a él. ¿Qué tal? Cuando venía lejos, los hermanos lo vieron. Y fíjense cómo sigue la historia. Como ellos alcanzaron a verlo desde lejos, antes de que se acercara, tomaron un plan para matarlo. Wow. Es que cuando nuestra mente lo único que piensa es en la herida y es en el... Mire, comienzan a venir a nuestra mente cosas, pensamientos no muy sanos. Oye, ¿cuándo será que se muere el presidente? Sí. Dejamos abrigar la desesperanza, la frustración, la rabia y comenzamos a pensar en cosas que no son, nos produce amargura en el corazón y comenzamos a pensar cosas que no se deben. Se dijeron unos a otros: ahí viene ese soñador, ahora sí que le llegó la hora, vamos a matarlo y a echarlo en una de estas cisternas y diremos que lo devoró un animal salvaje y a ver en qué terminan sus sueños. Cuando solo pensamos en la frustración, en la herida, los pensamientos que se nos vienen a la cabeza no son sanos y pueden degenerar incluso a desear la muerte. Y cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, le arrancaron la túnica muy elegante, lo agarraron y lo echaron en una cisterna que estaba vacía y seca, y luego se sentaron a comer. Mire, yo me imagino, una cisterna es un pozo bastante profundo, estaba seco, imagínense el mamonazo que se dio allá abajo. No es muy amplio, así que es estrecho, oscuro, a pesar de que está seco hay cierta humedad. Yo me imagino a José desde abajo gritando: ¡oye, sáquenme de aquí, por favor, auxilio! Y los tipos de lo más tranquilo comiendo allá afuera: no, pásame un pedazo de pan, un pedazo de pollo ahí, el vino. Uf. Indolentes como yo lo era con las lágrimas de mi madre, porque dejaron abrigar el odio en su corazón. Llegó uno de ellos que dijo: entonces Judá les propuso a sus hermanos: ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? En vez de eliminarlo, vamos a venderlo y ahí nos repartimos los churupitos. Ese son los hermanitos. Esos son los hermanitos. Buscan el beneficio propio.
cómo sacar partido. Y muchas veces conseguimos personas a las que amamos y que nos hieren porque solamente buscan su propio beneficio. Y mire, como les dije, por muchos años yo estuve en un pozo de desesperanza. Y cuando caemos en ese pozo, lo único que pensamos es, ¿cómo rayos vamos a salir de aquí? ¿Cómo rayos hago para salir de aquí y nunca más ser herido? Porque nos dolió mucho. Y para evitar ser heridos, comenzamos entonces nosotros a ser los agresores, a distanciarnos, a no tener relaciones cercanas, porque cuando me acerco puedo ser nuevamente herido. Y lamentablemente muchos se quedan en ese pozo y nunca logran salir de allí. A mí, por misericordia de Dios, después de 30 años pude salir. Pero duele, cuesta. Mire, esta historia es fascinante, pero es muy larga en el entorno bíblico. Comenzó en el capítulo 37 y va hasta el 50 y algo. ¿Okay? Entonces, para hacerles el cuento largo, corto, se los resumo. Al final ellos sacaron al hermano y se lo vendieron a una caravana de ismaelitas que estaban pasando por allí. Estos ismaelitas lo agarraron, se lo llevaron y lo vendieron a Egipto, en Egipto, a un alto funcionario del gobierno llamado Potifar. Este hombre Potifar, viendo el buen trabajo y la actitud de José, comenzó a promoverlo y lo puso, mire, le dio todo en sus manos, exceptuando la mujer. Hasta el carro se lo dio. Porque dicen eso de que, bueno, presto todo menos la mujer. No, la cuestión era al revés, ¿no? Presto todo menos el carro. Bueno, este le prestó hasta el carro, pero la mujer no. Le administraba todos sus bienes, pero la mujer tenía otra intención. Quería que José sí la administrara a ella. ¿Ok? Y entonces, en vista de que no le paraba, lo acusó injustamente diciendo, no, él quiso abusar de mí. La Biblia nos relata si la mujer de Potifar estaba buena o no. Yo me imagino que sí. Lo que yo, cuando leo la Biblia, yo me la imagino bien chévere. Sin embargo, José no cedió ante esto. Se mantuvo íntegro en sus principios. Y sabe, muchas veces nosotros, cuando estamos pasando por aflicción, cuestionamos el favor de Dios. ¿Dónde está Dios en medio de esta aflicción? Bueno, Dios no existe. Y si Dios no existe, pues entonces hagamos todo aquello. Yo a lo mejor hubiera cedido a esas pretensiones. Claro, a los 17 años no conocía a Dios. pero muy probablemente sí. José se mantuvo afianzado allí y fue a parar directo a la cárcel por guardar sus principios. Años estuvo en la cárcel. Para muchos quizás esa era la gota que derramó el vaso. Traicionado por mis hermanos, vendido como esclavo, tratado injustamente. Me trato de portar lo mejor posible. Me guardo en mi integridad con Dios y con el amo que me compró. Y me mandan para la cárcel. Boto tierrita y no juego más. Pero no fue así. No fue así. Siguió esperando y confiando.
¿Cómo confías en alguien si ha sido injustamente tratado por años? ¿Cómo puedes abrir nuevamente tu corazón y seguir tratando bien a las personas cuando has sido tratado tan injustamente? Si usted lee la palabra, se dará cuenta de que en medio de la cárcel habían unas personas que estaban allí también presas, un panadero y un copero. Y José se les acerca: oye, ¿por qué ustedes están así tan tristes? Mire, yo en medio de esa situación, mire, ¿qué me importa a los demás? Estoy metido en mi rollo. Pero José todavía se interesaba por las otras personas, confiaba en las personas, no dejó que la injusticia lo hiciera un resentido social y un desconfiado, porque él seguía confiando en la protección de Dios. Y allí es donde está la clave de tratar correctamente las ofensas, las heridas. No se trata de olvidar lo que te ha pasado, sino de que pienses en las cosas buenas. No se trata de olvidar las cosas malas, pero sí en pensar en las cosas buenas. Y José estaba con su mente pensando en las cosas buenas. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No importa. Yo no sé, pero sé que Dios tiene grandes propósitos en mi vida porque Él me escogió aún desde antes de la fundación del mundo. Lo creo, lo declaro y anclo mi fe en ello. Bueno, entre el copero y el panadero le hicieron unas promesas ahí a José. Sí, cuando salgamos de aquí, hablo con el faraón para que te saque porque estás injustamente metido acá. Uno murió ahorcado, el otro salió a la presencia de faraón y se le olvidó todo lo que había prometido. Y después de años, José salió del calabozo, le dio unos consejos al faraón, y el faraón, al ver su sabiduría, lo declara segundo a bordo, primer ministro. Mire cómo es que una persona siendo tratada tan injustamente por años puede progresar en su vida. Nunca se dio por vencido. Nunca dejó que el dolor se convirtiera en odio, que su corazón se endureciera. Nunca perdió su propósito. Yo, desgraciadamente, en medio de la situación dolorosa que me ocurrió, no solamente una de las cuales conté, dejé que esa situación dolorosa fuera la dueña de mi mente, endureciera mi corazón y le hice daño a muchísimas personas. Estuve a punto de destruir mi matrimonio por mi conducta, no sin antes llevarme en los cachos a mi esposa. Porque dejé que el dolor endureciera mi corazón. José no lo hizo. ¿Y cómo estoy seguro que no lo hizo? Porque en la historia bíblica usted va a leer que 20 años más tarde Dios le pone en bandeja de plata una situación. Y es que se presentó una gran hambruna en toda la región y las personas que estaban en Israel, en vista de que no había comida, se fueron a Egipto a buscar comida. Entonces salen los hermanos derechito. ¿A dónde? Al primer ministro, a José, a buscar comida. Gracias a Dios que yo no era José, porque la historia bíblica sería otra.
te estaba esperando en la bajadita. Te estaba esperando. Sabía que este momento iba a llegar. Estaban allí sus hermanos mendigando o pidiendo el favor de José. Ellos no lo conocían, pensaban que a lo mejor se había muerto. José sí los reconoció desde la primera vez. Y sabe, allí José pudo haber hecho lo que quisiera contra ellos. Los pudo haber mandado a poner preso. Era el primer ministro de ese entonces. Les pudo negar la venta del alimento. Les pudo haber hecho cualquier cosa. Los pudo haber humillado. Sin embargo, José buscó la reconciliación. Y podemos leer en Génesis capítulo 50 un versículo excepcionalmente hermoso. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, le dice José a sus hermanos. Pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. A José no se le había olvidado lo mal que ellos le habían hecho. No es que, sí, ¿de qué era lo que yo te iba a perdonar? No me acuerdo. No, está en tu mente. Pero por encima de eso hay una verdad absoluta. Y es que Dios transformará para bien todo aquello que te haya acontecido. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No se trata de olvidar las cosas malas, sino de pensar en las cosas buenas. Yo no sé qué situación estás viviendo tú en este momento. Si te encuentras bregando con un tipo de situación donde la frustración, la rabia, las circunstancias injustas hayan afectado tu vida. Y ahora no estás como quisieras estar y donde quisieras estar. Hay una lista de personas que te han ofendido y que te han herido y que ni siquiera han tenido el recato, la decencia de decirte lo siento. ¿Okay? Pero sabes, tienes la opción de hacer lo que yo hice, de enfocarme en la herida, en el resentimiento, en dejar que esto endurezca tu corazón y te haga un miserable y te dañes tú y dañes la vida de muchas personas, inclusive las que tú amas. O hacer lo que hizo José, y es no pensar en la herida, en la frustración, en el engaño, sino pensar, si Dios lo permitió, Él lo convertirá para bien, porque yo lo amo y su palabra dice que todo Él lo transforma para el bien de quienes lo aman. Imagínate cómo cambiaría tu entorno familiar si perdonas a esa persona que te hirió injustamente. Si reconstruyes ese puente roto y comienzas a ver una fluidez, te garantizo algo, tu entorno familiar te lo va a agradecer, tus hijos, tu pareja. Pero muchas veces el dolor, el orgullo, la rabia no nos deja hacer lo que es correcto y dañamos. Nos dañamos y dañamos a las personas que nos rodean. Imagínate si perdonas a esa persona, cómo
mejorarían las relaciones personales dentro de tu familia, de la nación. Si comenzamos a tolerarnos, a pesar de que este o aquel haya votado por el cual yo no soporto. ¿Y qué te pedimos que hagas? Lo que queremos que hagas es que esta semana, a partir de hoy, si vienen a tu mente esas situaciones donde fuiste herido profundamente, que no te enfoques en la herida como lo has hecho hasta hoy, sino que comiences a pensar y a decir: Dios, ayúdame, porque tu palabra dice que tú transformarás para bien todo lo que me acontece. Hasta ahora no lo he visto, pero te creo a ti, Señor. Que si vives una experiencia de injusticia, no del pasado, sino de ahorita, no te enfoques en la cosa mala, sino que pienses, al igual que José, en las cosas buenas. Y así nos lo recomienda el apóstol Pablo en Filipenses: por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza. Si hay en ello alguna virtud, si hay algo de admirar, piensen en ello. Y el siguiente versículo dice: porque si hacen esto, el Dios de paz estará con ustedes. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, comenzará a gobernar nuestros pensamientos y nuestros corazones. Como te dije, no se trata de que olvides lo malo, pero no te enfocas en esto. Te enfocas en las cosas buenas que Dios tiene preparadas para ti. Permítame orar por ustedes. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias por no pagarme en correspondencia a mis actitudes, sino que has sido misericordioso conmigo, Señor. Te pido que me ayudes a perdonar, a liberarme de esta ofensa para poder tener la vida plena y abundante que tú quieres para mí. Dios, ayúdame para que cuando vengan estos pensamientos de las cosas malas que me han hecho, de las cosas injustas a las cuales he sido sometido, yo desvíe mi mirada hacia ti y comience a pensar en todas las cosas buenas que tú tienes para mí. Porque si he sido rechazado, tú me has aceptado. Porque si no he sido amado, tú me amas. Y porque si otros han pensado hacer cosas malas contra mí, tú las transformas en bien. Te alabo y te bendigo. En el nombre de Jesús. Amén.